Voces que abren paso, un podcast que difunde y visibiliza historias de argentinos y argentinas a quienes la pandemia por el coronavirus les afectó a la hora de querer circular por el país, llevándolos a situaciones extremas en las que su vida o la de sus seres queridos estuvo en juego. El episodio de hoy lleva en su nombre una frase de su protagonista: hasta mi último suspiro, tengo mis derechos. Esta frase rescata la historia de Solange Mus, una joven neuquina de 37 años que vivía en Altagracia y falleció de cáncer sin poder encontrarse con su papá. Sí, yo quería verlo a mi papá. Lo quería ver mucho. ¿Lo seguís esperando? Sí, lo sigo esperando. Para que me acompañe. ¿Qué significa tu papá para vos, Solange? Todo. Mi papá es todo. Y lo necesito mucho. Así que bueno, esperemos que pueda venir. Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación. También nos sirvió esa primera reunión para subrayarle a los ministros de seguridad y a las ministras que las provincias tienen límites, pero no fronteras. Y seguimos trabajando mucho para equilibrar estos impulsos y sobre todo garantizar la circulación del transporte, ¿no? El transporte de cargas y de las personas que tienen que circular porque están habilitadas para hacerlo. Beatriz Oviedo, madre de Solange. El domingo tenía que llegar él y bueno, no pudo llegar. Maltrataron mucho a mi marido, maltrataron mucho a mi hermana, hicieron cosas inhumanas con ellos. No puedo creer todo lo que ha pasado, solamente el derecho del padre a estar con su hija y el derecho de su hija a estar con su padre, nada más. Alberto Fernández, presidente de la Nación. No le voy a contestar a un padre que ha vivido semejante desgracia, solo voy a estar a su lado. Y si puedo hacer algo por calmar su pena, lo haría encantado. Conocimos el caso de Solange cuando en agosto, a través de una carta, le contó a todo el país su tristeza e impotencia por no poder encontrarse con su papá. Me la entregó Solange y me pidió que por favor la lea porque bueno, ella se agita mucho y la carta dice lo siguiente: hola, soy Solange, hija de Pablo Muse y sobrina de Paola Oviedo. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos. Quiero que sean respetados. Lo escribo porque no puedo hablar mucho. Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlos. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos. Nadie va a arrebatar eso en mi persona. Con bronca, con indignación, asco, un asco terrible de volver a pasar por los mismos lugares, de recordar el maltrato, no haber podido llegar, y psicológicamente a mi hija le hicieron mierda. Yo no digo que el desenlace hubiese sido otro, pero tal vez con la posibilidad de haber estado conmigo un tiempo más, lo que sea, pero darle esa felicidad que ella precisaba.
Pablo Mus, papá de Solange, viajó en medio de la pandemia por COVID desde Plotier, en Neuquén, hacia Córdoba. Su único objetivo era poder acompañar a su hija en un tratamiento de quimioterapia al que debía someterse por un cáncer de mama. Pero no pudo ser. En los límites de la localidad de Huinca-Renancó se encontró con el principio de lo que serían varios días de padecimiento e incertidumbre. Las fuerzas de seguridad no le permitieron ingresar y tuvo que volver a Neuquén. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y hay algo que me sensibilizó mucho en este último tiempo, y no digo en estos últimos 15 días, sino desde que estamos transitando la pandemia, fue el caso de Solange. Me parece que fue un símbolo de la deshumanización de la política. ¿Un policía no levanta el teléfono a un retén y no lo atiende el superior? La verdad que sí, obviamente que sí. Todo depende del retén, todo depende del policía. Vuelvo a repetir, nosotros no podemos poner la carga de la responsabilidad en la policía, que tiene que hacer cumplir la ley y no interpretarla. Este es un problema de la política que tiene que resolver la política y asumir la responsabilidad. Pero llegó tarde la política. Que le compete a la política. Pablo Mus asegura que tenía un permiso especial para circular y que su cuñada, que tiene una discapacidad y lo acompañaba en el viaje, contaba con domicilio en Altagracia. Desde el Centro de Operaciones de Emergencias de la provincia de Córdoba, sin embargo, argumentaron que tanto el hombre como su acompañante se habían hecho presentes sin el respectivo certificado de hisopado negativo y sin haber realizado la correspondiente solicitud de ingreso. Claudio Viñeta, coordinador del Comité Operativo de Emergencias de la provincia de Córdoba. A mí me preocuparía muchísimo también que hubiéramos autorizado el ingreso de una persona y hubiera generado un brote de coronavirus en Altagracia y podríamos llegar a lamentar muchos más enfermos y quizá, ¿por qué no?, muchos muertos por haber permitido ingresar a una persona que tenía y que podía llegar a ser un COVID positivo. Escuché al del COE que hubiese pasado y yo entraba con COVID y hubiese hecho un contagio masivo. Yo no vine de vacaciones, yo venía a ver a mi hija, iba a estar con mi hija, no iba a hacer relaciones públicas con nadie. Te aseguro que no cerramos la puerta, le dimos la posibilidad de hacer un test rápido, a ver si el test rápido salía bien, estábamos tranquilos y podía ingresar. Eso a nosotros nos preocupa muchísimo, el cuidado de todos, y por eso es que se tomó la decisión de que retornara, se hiciera un hisopado y con el resultado del hisopado negativo volviera a la provincia. Una vez en Neuquén, Pablo Mus se realizó el hisopado. El tiempo apremiaba y era necesario volver a tramitar el permiso para regresar a Córdoba y poder estar junto a su hija. El resultado del estudio finalmente fue negativo y el proceso de autorización para su viaje se reinició. Sin embargo, el encuentro nunca sucedió. Solange falleció 6 días después sin recibir el abrazo de su padre y sin recibir justicia. Hoy falleció Solange en Córdoba, murió de cáncer y antes de morir, en los momentos antes, escribió una carta que la verdad es contundente. Lo he escrito en una carta para que vean lo que piensa ella. Porque no solamente mi palabra está como madre, sino está la de mi hija, de todo lo que piensa. Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que le hicieron a los dos. Los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes. Quiero estar con mi familia y que no sean maltratados por nadie.
Espero que con esto que ha pasado con mi familia no le suceda a más nadie. ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos? Quiero que se sepa todo esto por el dolor de la familia. No quiero que nadie más sufra por estas situaciones. Ni mi familia, ni ningún ser humano que está pasando por esta misma situación. Porque estoy segura que no soy la única. Amo a mi familia y nadie va a hacer lo que quiera con ellos. Quiero que esto quede bien claro. Gracias por difundirlo y a no callarse. La firma Solange Muse, y después termina diciendo que bueno, que lo ha escrito porque al estar con respirador se agita mucho y no puede hablar mucho, ¿no? El caso de Solange Muse provocó una ola de indignación en las redes sociales y muchas manifestaciones de apoyo para la familia. Su padre quedó desconsolado. La salud de Solange estaba, venía deteriorada. Ella me estaba esperando el domingo con unas ansias de verme, de estar conmigo, de empezar el tratamiento. Ella tenía que empezar el tratamiento de quimio oral, tenía muchísimos miedos y me decía: papi, cuando venga con vos la voy a hacer, voy a estar mejor. Y la destruyó. Yo creo que la misma enfermedad, esos 4 o 5 días que no pudimos estar juntos, la destruyó completamente. Pablo Muse no quiere que otros argentinos y otras argentinas tengan que vivir lo que vivió Solange, y está convencido de que la carta y la muerte de su hija servirán para eso. Todavía no encuentra explicación ante tanto dolor. Mi señora está devastada, mi señora estuvo las 24 horas del día con ella, estuvo en el último suspiro de ella. Y no, yo lo que quiero claro que lo que ella pidió, que no se lo nieguen a nadie, que hasta el último suspiro estar con un ser querido. Y no se lo pueden negar. Es un derecho básico de la humanidad, ¿no? Está por encima de las leyes y los protocolos. La familia de Solange analiza iniciar acciones legales contra la provincia de Córdoba. Quiere reclamar por el bloqueo que sufrieron sus derechos y los de su hija, que además estaban previstos como excepciones por el decreto presidencial. Señala que quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en las emergencias, según se detalla a continuación. Y ahí tenemos el inciso 5 y el inciso 6. Está en línea el abogado de la familia Muse, Martín Barbara. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted? Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Doctor, ¿alguna autoridad de la provincia, del COE, se ha puesto en contacto con el padre de Solange? No, que yo sepa no. ¿Están evaluando una demanda a la provincia, doctor? Están dentro de las posibilidades. Está dentro de las posibilidades porque una demanda de naturaleza civil, en principio, porque atento la conducta antijurídica desplegada por la provincia o por dependientes de la provincia, se justificaría un resarcimiento de naturaleza moral. Acompañarlo al padre, si alguna duda tuvieron sobre la presencia o no de COVID, debieron acompañarlo hasta Altagracia y permitir que se concretara ese derecho humano tan elemental como poder asistir a su hija enferma en sus últimos días. El decreto es nacional y preveía claramente esta situación. No falló la ley, no falló el decreto, falló la política y también la humanidad. Por otro lado, a fines de septiembre, la causa llegó al juzgado de Huinca-Renancó, la ciudad en la que Pablo Muse vio desvanecer la última oportunidad de encuentro con su hija. El juez Claudio Masucchi
habló sobre la importancia de humanizar la legislación. En septiembre, el juez Ochoa de Entre Ciudad dijo no, esta causa le corresponde a la provincia, y así es que la semana pasada fue enviada a la justicia provincial, específicamente a los tribunales de Huinca-Renanco, porque se supone que es allí donde frenaron justamente el ingreso de Pablo Muse, el papá de Solange. Se establecen distintos hechos acaecidos el día 16 de agosto del corriente año, donde el señor Pablo Muse relata que acompañante y tuvo distintos inconvenientes al llegar a nuestra provincia con el personal del COE, y luego también relata distintas circunstancias que fue viviendo en su regreso hasta la ciudad de Plotier. Yo te voy a leer una frase muy importante que pone el doctor Vélez Funes en su resolución, que te la voy a leer, mira. Dice bueno. Así: cualquier persona en una circunstancia extrema como la vivida por el denunciante y su cuñada no puede ser indiferente y afectar sus sentimientos humanos con normal sensibilidad. Y tampoco dejar de comprender cómo no hubo otra solución más atendible para un caso donde un padre quería compartir los últimos minutos de vida de su hija, Solange Muse, gravemente enferma. ¿Para qué te la leo? Nosotros los jueces, cuando resolvemos, también tenemos que comunicar. Y creo que se comunica de esta forma. Los jueces, la justicia no es un organismo estanco. Tenemos que estar también en las vicisitudes de la vida. En esta época a los jueces nos ha tocado resolver cuestiones que quizás en otra etapa no nos hubiésemos imaginado. Y normalmente en las resoluciones tratamos de humanizarlas. Y eso es lo que creo que ha hecho el doctor Vélez Funes en esta frase. El caso de Solange Muse sentó un precedente respecto al trato que merecen las personas que viajan para ver y acompañar a sus familiares enfermos, incluso en situaciones extremas como una pandemia. Varias provincias comenzaron a implementar protocolos y dispositivos específicos para garantizar el acompañamiento a pacientes terminales y los vínculos en el proceso de cuidado. En definitiva, la muerte de Solange logró su deseo, el mismo que quedó truncado por su partida: vivir en un país con fronteras más humanas. Voces que abren paso, un podcast que difunde y visibiliza historias de argentinos y argentinas a quienes la pandemia por el coronavirus les afectó a la hora de querer circular por el país, llevándolos a situaciones extremas en las que su vida o la de sus seres queridos estuvo en juego.